Hola, buenos días o buenas tardes. Hola, ¿comenzamos? Adelante. Pues buenas tardes o buenos días para algunos de ustedes y bienvenidos al taller virtual sobre licenciamiento de variedades vegetales. Yo soy Martise Dijkshorn, la maestra de ceremonias de hoy y también la responsable de comunicación de Al Invest Verde Derechos de Propiedad Intelectual o DPI. El taller de hoy está organizado conjuntamente por la acción Al Invest Verde DPI y el proyecto IPK América Latina. Ambas son iniciativas de cooperación internacional de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o la EUIPO. Antes de iniciar el taller, quisiera hacer una observación de carácter administrativo y es que quiero mencionar que a su disposición se encuentra interpretación al portugués. Note, por favor, que interpretación para el portugués está disponible. La estructura interpretación al portugués. de hoy es la siguiente. Tras primero la bienvenida, el taller principal se divide en 2 sesiones de 1 hora, tras las cuales habrá una sesión de preguntas y respuestas seguido por la clausura del taller. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat en cualquier momento del taller y serán debidamente respondidas al final del taller durante la sesión de preguntas y respuestas. El taller será impartido por 2 expertos de renombre internacional, el doctor Miguel Rapela de la Universidad Austral de Argentina y el doctor Antonio Villarroel de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales de España, que más adelante presentaremos con mayor profundidad. Pero primero tengo el honor de dar la palabra al señor Mariano Riqueri Ponferrada, líder de la acción Al Invest Verde DPI, para unas palabras de bienvenida. Así que Mariano, la palabra es suya. Bueno, muy buenos días o tardes a todo el mundo. El honor es mío, Martís, en recibir la palabra de ti. Bueno, yo soy el jefe de proyecto, líder de la acción Al Invest Verde, Derecho de Propiedad Intelectual. Este es un proyecto que está insertado en un programa mucho más amplio y a veces conocido por diferentes actores económicos de Latinoamérica, que es Al Invest. Al Invest Verde, DPI, es justamente la pata de propiedad intelectual de Al Invest Verde y básicamente tiene el objetivo de lograr un mayor uso efectivo, aumentar la efectividad de los derechos de propiedad intelectual, porque entendemos que esto es necesario para potenciar la innovación, para convertir la investigación en un activo económico, y que sin duda es un factor de desarrollo económico y de creación de trabajo muy importante para la región y para todos los países del mundo, sinceramente. Entonces, el proyecto nuestro es nuevo, hoy es el segundo evento que estamos realizando. Con mucha alegría lo estamos haciendo en conjunto con otro proyecto europeo, que es IPK, Latinoamérica. Y bueno, quisiera mencionar que digamos, el alcance geográfico del proyecto, si bien
es para América Latina, tiene un enfoque particular en los países del Mercosur. Ahora bien, algunas acciones como hoy están abiertas y se busca, tal vez en razón de que encontramos que pueden beneficiarse prácticamente todos los países de la región, buscamos socios para poder abrirnos. Esto es lo que también nos ha permitido tener hoy representantes de muchísimas diferentes países de la región. El programa tiene 3 vertientes importantes, 3 áreas de trabajo. Una será de refuerzo institucional para lograr instituciones de propiedad intelectual que administran los derechos de propiedad intelectual y que de alguna manera otorgan los derechos de propiedad intelectual en diferentes países, lograr una cierta efectividad. Una segunda área de trabajo que creo que la actividad de hoy se inserta allí, que es de potenciar el uso efectivo y competente del sector privado, en particular las pymes, de la propiedad intelectual. Estamos hablando de buena gestión de propiedad intelectual, de comercialización de propiedad intelectual, de lo que he dicho antes, de la transformación de la propiedad intelectual, como lo son la protección, los derechos del obtentor y la protección de variedades vegetales. Y un tercer sector que también creo que se inserta muy bien en la actividad de hoy, que es la creación o fortalecimiento de redes de propiedad intelectual, en particular en lo aplicable a hoy, redes de innovación. Porque realmente la propiedad intelectual genera un instrumento que permite el intercambio de activos que provienen de la creatividad y de la invención y de la inventividad, y que por lo tanto es necesario para fomentar la colaboración, que es hoy en día una clave del éxito en el marco de cualquier proceso de innovación. Yo creo que hoy tenemos varios motivos por los cuales alegrarnos. Además, uno es, sin duda, lo mencionado inicialmente por Martí, la calidad de nuestros ponentes, Miguel Rapela y Antonio Villarruel, que son 2 ponentes de gran prestigio internacional, que nos permiten combinar aquí el conocimiento profundo, tanto y con un sentido didáctico y académico como práctico, que es muy importante para el foro que tenemos. Lo otro es la calidad del programa, y para hablar del programa tampoco podemos dejar de lado hablar del material en que se basa, que eso lo comentará también mi colega Carlos Azorín, que está acá con nosotros, pero un programa que nos permitirá abordar, por empezar, las estructuras y la parte funcional de la transferencia de tecnología, digamos, en este espacio, en este puente que se genera entre investigación e industria, y también hablar de las herramientas concretas que permiten el tener derechos de propiedad intelectual, el tener protegida la variedad vegetal, que son los contratos y para realizar las transacciones. Por último, como anteúltimo punto, yo quiero felicitar a IPKey y me alegro mucho de esta colaboración con el otro proyecto grande que gestiona la Oficina de la Unión Europea de Propiedad Intelectual, la EUIPO, por haber creado el material sobre el cual en parte, parte de ese material ha servido de inspiración a este curso, y también por la colaboración que crea sinergias y que sin duda nos permite llegar más lejos. Y el último punto de alegría es la gran convocatoria que hemos tenido para este evento, que ha superado, yo diría, las expectativas, incluso aún habiendo dicho todo lo anterior, pero que realmente nos alegra y nos muestra la importancia que tiene el tema
para una región latinoamericana en que la producción agrícola es tan importante y tan fundamental. Con eso creo que ya he hablado demasiado. Muchísimas gracias por estar presentes a todos, ponentes, equipos y público, por supuesto, y esperamos que esto va a ser un evento realmente muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Mariano, por sus palabras. Tiene ahora la palabra el señor Carlos Azorín, que es el líder del proyecto IPKey América Latina, para darnos una introducción sobre el IPKey Licensing Lab o el IPKey Laboratorio de Licenciamiento. Así que, Carlos, la palabra es suya. Bueno, muchísimas gracias, Martís. Buenos días a los compañeros de América Latina y buenas tardes a los compañeros de Europa. En primer lugar, bueno, dar las gracias a Mariano por las palabras, ¿no?, que ha comentado de esa sinergia entre ambos proyectos que operamos en la misma zona. Y bueno, todavía falta mucho seminario por delante, pero creo que uno de los primeros resultados es que, ya lo ha adelantado María, pero somos casi 350 personas conectadas gracias a esta cooperación conjunta, donde hemos podido llegar a un montón de gente. Lo dicho, es un placer estar aquí hoy en este interesante taller virtual sobre el licenciamiento de variedades vegetales. He querido hacer un pequeño guiño con la corbata, creo que no se ve, pero bueno, creo que hay compañeros conectados del Consejo Regulador de Tequila, es un ágave azul Weber. Y bueno, me gustaría presentar brevemente el proyecto IPKey América Latina. Es un proyecto financiado por la Unión Europea y, como ha comentado Mariano, ejecutado por EUIPO, que es la Oficina Europea de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que brinda apoyo con el fin de aumentar observancia y la protección de la propiedad intelectual en toda la región de América Latina. Tenemos una amplia trayectoria en temas relacionados con variedades vegetales. Durante la primera fase de IPKey América Latina, que finalizó en agosto de 2021 y que tuvo una duración de 4 años, se realizaron un total de 8 actividades relacionadas con variedades vegetales. Comenzamos la segunda fase de IPKey América Latina este año y concretamente empezamos a realizar actividades en abril. Y esta ya es la segunda actividad que realizamos sobre variedades vegetales, esta vez en colaboración con nuestros compañeros de All Invest Verde. Una de las actividades ejecutadas en la fase anterior, realizada además por 2 grandes profesionales que están aquí hoy con nosotros, el doctor Antonio Villarroel y el doctor Miguel Rapela, fue un interesante curso en formato digital que recoge las claves sobre el licenciamiento de variedades vegetales para instituciones públicas y pequeñas empresas. Y que parte de este interesante contenido será presentado hoy por nuestros expertos. En breve les compartiré el link de este curso que en formato de documento para que lo puedan descargar. Dicho documento podrán ver que hay ejemplos prácticos de contratos de licencia, incluso hay un checklist para comprobar todos los pasos que hay que seguir para hacer una licencia de variedad vegetal y una serie de elementos muy útiles. El documento cubre en mayor profundidad los temas que se van a tratar hoy y recomiendo que lo descarguen una vez lo ponga en el chat de Zoom, ya que les va a ser muy útil como material de apoyo o, como decimos aquí, como apuntes, para que hoy puedan estar atentos y no necesiten tomar notas. Por mi parte, eso es todo. Simplemente desearles un taller muy provechoso y, bueno, darles las gracias. Muchas gracias, Carlos, también por sus palabras. Y ahora ha llegado el momento que pasamos al taller de hoy, cuyas 2 sesiones serán moderados por el señor Alfonso Rivera, experto en derechos de propiedad intelectual del proyecto IPKey América Latina. Así que ahora paso la palabra al señor Rivera. Alfonso, la palabra es suya. Muchas gracias, Martís. Muy buenos días a todos. De mi parte, sumarme a la bienvenida a todos los asistentes. Como ya lo dijo Carlos, para IPKey es un gusto colaborar con All Invest Verde en la organización de este evento. El gran interés que ha generado este taller, que lo podemos notar por el número de personas registradas, en su mayoría de universidades, de oficinas públicas de América Latina y de centros de investigación, confirma que el tema de las variedades vegetales es uno sobre el cual podemos seguir generando eventos de capacitación.
No nos llama la atención, siendo nuestra región, América Latina, una poderosa exportadora de productos agrícolas para el mundo. De manera especial, vemos que existe interés por el tema del licenciamiento, ya que es una materia técnica muy importante, indispensable, diría yo, para que los investigadores y desarrolladores de nuevas variedades puedan generar recursos económicos, que a su vez les permitan, entre otras cosas, continuar con el desarrollo de nuevas variedades. De mi parte, quiero también agradecer de manera especial a los grandes expertos que tenemos hoy, tanto a Miguel como a Antonio, que han contribuido con mucho entusiasmo desde hace bastantes días para la organización de este evento. De mi lado, finalmente solo decirles que estaré muy pendiente al chat que tenemos en esta pantalla, atento a las preguntas que ustedes vayan haciendo durante el evento, para luego al final, en el momento en que Martís así nos lo haga saber, tengamos la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, también por tus palabras. Y ahora pasamos a la primera sesión del taller impartido por el doctor Rapela. De formación, doctor Rapela es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agrarias y forestales. Ha sido director ejecutivo de la Asociación de Protección de Variedades de Argentina. Es director académico de la Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Austral, director de vinculación tecnológica de la Plataforma de Genómica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y miembro de los comités técnicos de la Comisión Nacional de Semillas, CONASE. Así que, doctor Rapela, la palabra es suya. No escuchamos a usted. Ahora sí. Bueno, vamos a ver si podemos compartir pantalla. Se ve bien. Sí, pero a mí no me funciona, así que estoy tratando de ver por qué no corre. Si pulsa sobre la ventana, empezará a moverse. Ha perdido el foco. Ahí estamos. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los organizadores por esta invitación para impartir este curso. Así que vamos a entrar directamente al tema, pero antes que ello, y si bien me acaban de presentar y luego lo presentarán Antonio, les quería decir algo particular a toda la cantidad de oyentes que están aquí con nosotros. Porque se les pegará a través de nuestra exposición el hecho de que, bien, hay tanto interés porque faltan conocimientos. Y faltan conocimientos porque acá estamos en un tema que tiene ciertas complejidades. Y el hecho particular de los dos expositores que tienen hoy es por demás particular y merece una aclaración. Antonio es abogado español, especialista en propiedad intelectual, pero ha realizado toda su carrera en contacto estrecho con el mejoramiento vegetal, de España y de Europa y de otras partes del mundo. Es decir, es un abogado que ha tenido que aprender toda la parte técnica y ha acumulado una enorme experiencia académica y de campo. Y mi recorrido profesional es exactamente al revés. Soy ingeniero agrónomo de profesión de grado y luego todo el resto de mi vida estuvo relacionada con el mejoramiento vegetal, la biotecnología y la propiedad intelectual. Entonces yo he llegado a la propiedad intelectual desde el lado técnico. Y Antonio llegó al lado técnico desde el lado de la propiedad intelectual. Y esta conjunción de un abogado y un ingeniero agrónomo que están teniendo ustedes hoy, yo creo que es el gran enriquecimiento de este curso que ahora se pone a disposición de ustedes, tal como les anticipó Carlos, que les va a llegar. Por el hecho concreto de que esto no es una exposición académica, es una exposición sí con contenidos teóricos, pero con mucho contenido práctico. El hecho concreto es, bueno, estamos enfrente de un problema. Bueno, ¿cómo podemos ir solucionando este problema? Y esta enorme cantidad de asistentes que realmente nos ha sorprendido a todos que estamos teniendo en este curso, lo único que pone de manifiesto es, aquí hay una necesidad. Ese primer párrafo que lo hemos escrito hace mucho tiempo es nada más que la sustanciación de la realidad que estamos viendo en esta reunión. En América Latina, a todo lo largo de América Latina, percibimos una necesidad de aumentar los conocimientos en este tema en particular. ¿Pero de quiénes? Sí, estamos hablando de las instituciones públicas, de los centros de investigación,
de las pequeñas y medianas empresas. Ahora después vamos a profundizar un poco de a quién está destinado este curso. Pero claramente el hecho es que aparece una necesidad a partir de ahí. ¿Y por qué surge esta necesidad? Bueno, para los que vengan del campo técnico y estén en esta reunión, quizás les pueda llamar la atención un hecho muy particular, extendido a lo largo de toda Latinoamérica y que claramente tenemos, en mi caso particular, una muy buena experiencia por el hecho, por la maestría que coordino. No se enseña propiedad intelectual en las carreras de grados prácticamente de ninguna profesión, incluyendo abogacía. No se ve propiedad intelectual. A lo sumo ven algo de marcas y patentes en derecho comercial los abogados, a lo sumo ven algo de patentes los licenciados en biotecnología, a lo sumo ven algo de derecho de autor los ingenieros agrónomos, pero muy poco. Nadie va a fondo de la cuestión, nadie enseña teoría de la propiedad intelectual y no se enseña la enorme variedad de derechos que están dentro de este universo que es la propiedad intelectual. Porque esto es una materia extremadamente compleja. Tan compleja que, nuevamente en la maestría que yo tengo a cargo, un especialista en patentes difícilmente se atreva a dar ni el inicio de una clase de marcas, porque es algo completamente diferente. Y eso que ninguno de los dos daría una clase de derecho de autor, porque es algo también completamente diferente. Es decir, estamos con una variedad, con un sistema de derechos llamado conjuntamente propiedad intelectual. Pero, concretamente, ahora trasladémonos a nuestra región latinoamericana, lo que observamos es una variedad de escenarios que son difíciles de poder generalizar en conceptos amplios, porque aquí hay de todo. Y empecemos por ejemplo, al hablar de diversidad, ¿cómo podemos comparar las enormes superficies de México, de Brasil o de Argentina con otros países de la región? A su vez, algunos de estos países que acabo de nombrar, México y Brasil, son países megadiversos, con una riqueza enorme en variabilidad genética y en biodiversidad, lo que hace que otros problemas relacionados con la propiedad intelectual también empiezan a emerger, como por ejemplo es el uso y utilización de los recursos genéticos. Algunos países como Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, tienen toda una problemática relacionada con las variedades vegetales, en aquellas variedades vegetales productoras de grano. Pero esto no es así en toda la región. Por ejemplo, en Chile, ¿qué es la industria semillera chilena? La industria semillera chilena es una gran industria de exportación y de producción contra estación. Ese es el fuerte de la industria chilena. ¿Qué tiene que ver eso con la otra realidad del principio? Y casi ninguna. Y por ejemplo, en Colombia, una de las actividades principales de la industria semillera es la industria florícola, que en el caso de Argentina prácticamente no tiene ninguna trascendencia. Es decir, acá tenemos de todo. Un segundo punto es que en muchos de los países ya existe una tradición de investigación y desarrollo importante en este tema, desde el sector privado. Por ejemplo, Argentina y Uruguay tienen una industria semillera con más de 100 años de actividad. Esto no empezó hace 20 años, esto empezó hace más de 100 años. Un tercer punto para tener en cuenta es que conviven en muchos de nuestros países grandes multinacionales biotecnológicas dedicadas al negocio semillero, juntamente con grandes empresas nacionales, juntamente con importantes pequeñas y medianas empresas semilleras. En general, con una amplia vinculación entre sí, que casi es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Un cuarto punto es que están las instituciones públicas, que en este campo del saber pueden llegar a ser enormemente trascendentes. Sin ir más lejos, en el caso de mi país, en Argentina, el principal obtentor de variedades vegetales en Argentina no es una empresa, sino que es una institución pública que es el INTA. Bueno, pues esto cambia claramente el escenario, o lo que nos imaginamos del escenario del que estamos hablando. Y el último punto, para hablar de toda esta diversidad, es la coexistencia de derechos, que va a ser tratada un poco hoy, pero es una de las causas que aumenta la enorme complejidad en todo esto. Porque ya el mejoramiento convencional fue luego
recibió aportes de la biotecnología transgénica y mucho más cercano en el tiempo el aporte de la biotecnología no transgénica o la edición génica. Bueno, todo esto realmente forma un complejo sistema y un complejo escenario en el cual todo esto que vamos a hablar hoy se lo debe ver casi caso por caso y las generalizaciones son un poco difíciles. Entonces, mientras la propiedad intelectual de variedades vegetales es el sistema por el cual se conceden derechos a los obtentores, son los acuerdos de licencia lo que nos permiten llevar ese material protegido al comercio, en el caso de que una empresa no lo pueda hacer por sí misma. Bien, claramente las variedades vegetales son fundamentales para todo lo que estamos hablando. Los que sepan bien una historia de todo el desarrollo humano sabrán lo que ha significado todo el aporte del mejoramiento vegetal, en particular a partir de la década de 1960 en adelante. Mejoramiento que claramente permitió el aumento de productividad de los cultivos por unidad de superficie y para sostener una población mundial que ya casi llega a 8.000 millones de habitantes, más las necesidades energéticas, más las necesidades calóricas. Bien, pero la propiedad intelectual presenta particularidades. No se puede generalizar, lo voy a decir casi continuamente a lo largo de mi exposición. Y por eso, una política adecuada de licencias es la que permite maximizar todas las posibilidades que nos da la protección mediante propiedad intelectual. Este es el fundamento por el cual hicimos este curso con todo el apoyo de las instituciones y junto con Antonio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Y aquí sí profundizo lo que dije al principio. ¿Para quién está destinado este curso? ¿Este curso es para las multinacionales? No. Si se creen eso, están completamente equivocados. Las multinacionales no necesitan este curso. ¿Por qué? Porque no disponen de todos los recursos humanos como para poder tener todos estos conocimientos que hoy están extremadamente dispersos. Tienen sus equipos de abogados especialistas, sus equipos de técnicos especialistas. No es un curso para las multinacionales. ¿En dónde vemos las flaquezas a nivel latinoamericano? Las vemos en dos niveles. En las instituciones públicas, muy claramente, porque no saben cómo atender este derecho y cómo celebrar estos contratos y cómo transferir al medio todos los desarrollos de mejora vegetal y biotecnológicos de las instituciones públicas, y en las pequeñas y medianas empresas semilleras. Este curso y todo ese manual que se va a poner a disposición está específicamente preparado para estas empresas. Es imposible abarcar todos los temas, es imposible abarcar la profundidad de todos los temas. Entonces, no solamente lo de hoy es casi una introducción al curso, que lo van a tener a disposición, sino que el propio curso tampoco es un manual para abarcar todas las cosas. Nos propusimos hacer algo entendible, que no es poco en esta materia. Algo que pueda transmitir conocimientos y esos conocimientos se pueden aplicar. Sumado, como ella se anticipó, un checklist de decir, a ver, ¿qué es lo que yo debo tener para hacer una buena licencia, para hacer un buen contrato? Y debo tener esto. Bien. Y fundamentalmente, ahí abajo, entender los aspectos básicos de la coexistencia. Tremendamente problemático en el caso de Latinoamérica. Situación que no se da en Europa. Acá hemos tenido que vivir experiencias sin experiencias previas. ¿Cómo hacemos para manejar variedades vegetales que contienen invenciones biotecnológicas patentadas, todo en el mismo momento? ¿Cómo protegemos todo esto? ¿Cómo se licencia todo esto? ¿Cómo se toman licencias de cada una de estas dos partes que conforman una misma variedad vegetal? Entonces, estamos queriendo facilitar una comprensión básica sobre aspectos de gestión, el rol de las unidades de transferencia y el control del uso de las variedades. Es decir, las razones por las cuales proteger, la forma de establecer un acuerdo de licencia y después cómo gestionarlo. Queremos a través de este curso facilitar la capacitación de expertos, por lo menos que tengan los conocimientos esenciales.
¿Qué debo saber yo de todo esto? Bueno, lo que yo debo saber son lo que ustedes van a tener en el curso. Y fundamentalmente, lo cual Antonio va a hacer una gran profundización, mejorar el contenido, redacción y análisis de los contratos de las transferencias de variedades protegidas como una herramienta para mejor innovación y para proteger el abuso por parte de terceros. Queremos, como objetivo de este curso, alentar a alcanzar un estándar más alto de aplicación de los derechos de propiedad intelectual en variedades vegetales en toda la región. Y enseñar que el valor transaccional que tiene la propiedad es la base de todo este sistema. Y por último, y a través de ejemplos concretos, demostrar las ventajas de la transferencia de las asociaciones público-privadas, público y privadas, con empresas de mejoramiento, y cómo compartir los resultados de una manera legal, clara, y que sirva a todas las partes sin ningún tipo de problema. Cuando ustedes reciban, y mejor dicho, cuando se les ponga a disposición el material que hemos preparado con Antonio, van a tener ese material dividido en 10 módulos, que ahora lo vamos a explicar. Y en cada módulo, ustedes van a tener un contenido, van a tener detallado el tiempo de estudio de cada módulo, el objetivo esperable que hay en cada uno, el desarrollo, apartados específicos que muestran, así como pop-ups, para que el lector fije la atención en los temas y puntos principales, y las preguntas de autoevaluación. Cuando lean esto, sean fieles consigo mismo. Lean cada módulo y vayan a las preguntas. Si no pueden contestar las preguntas, vuelvan a estudiar el módulo. Es realmente una herramienta que ha demandado muchísimo trabajo hacer todo esto y que creemos que puede ser de gran utilidad. Me faltó decir que todo este material que ahora se pone a disposición no solamente fue preparado con la participación de Antonio, sino que también fue presentado a un conjunto de expertos de toda Latinoamérica, que ayudaron a mejorar los contenidos del curso y en algunos casos los cambiaron por completo de la idea inicial que teníamos con Antonio. Es decir, que acá hay una gran cantidad de recursos humanos puestos en esta herramienta que ahora se pone a disposición de ustedes. Vamos a hablar un poco de cuál es el contenido de este curso. El curso empieza con un módulo introductor que habla de los derechos de propiedad intelectual relacionados con las variedades vegetales. Y aquí cabe la primera pregunta. ¿Por qué tiene que haber derechos de propiedad intelectual en variedades vegetales? Aquellos que estén en este tema y hayan estado en reuniones relacionadas con propiedad intelectual para la protección de variedades vegetales, en cualquier país de Latinoamérica, habrán visto la enorme sensibilidad que hay con este tema. Suelo decir en mis clases que, por lo menos en la República Argentina, es más fácil cambiar un código de fondo, un código civil, un código comercial, un código penal, que cambiar una ley de semillas y protección de variedades vegetales. El tema es altamente sensible. Y una de las cosas que primero se dice es, pero ¿por qué si mi bisabuelo y mi abuelo y mi papá hacían determinadas cosas con las semillas, ahora me las impiden hacer? Y es extremadamente difícil poder explicar esto si no se va a la historia y de cómo ha habido una evolución en el mejoramiento vegetal a través por lo menos de 4 épocas claramente identificables. La primera de ellas tiene un comienzo que es crucial para la raza humana. Crucial para la raza humana. Pasamos del paleolítico al neolítico. Pasamos de las poblaciones nómades a las poblaciones sedentarias. Que no fue como erróneamente está en muchísimos libros que el hombre descubrió la agricultura como si la agricultura hubiese existido antes de los hombres de aquella época. Por supuesto, no hubo ningún descubrimiento de la agricultura, hubo una creación de la agricultura, en donde los historiadores y los especialistas le dan un rol a la mujer muy particular, le dan un rol más importante a la mujer que al hombre, para haber identificado que si elegía las mejores plantas
si guardaba las mejores semillas de esas plantas y las guardaba en algún lugar y al año siguiente las volvía a sembrar, daban lugar a una planta igual a la que había generado esa semilla. Esta invención, porque es una invención, no es un descubrimiento, fue lo que posibilitó un cambio completo en la raza humana. Nos permitió establecernos en ciudades. Nos permitió no tener que salir a perseguir el alimento a través de kilómetros y kilómetros. Y permitió algo descomunal. Permitió que sobrara tiempo. Y cuando el hombre y la mujer empezaron a disponer de tiempo, porque ya no había que ser más nómade, sino sedentario, la raza humana comenzó a evolucionar. Por eso la agricultura y la evolución de la raza humana van absolutamente de paralelo. Y esto comenzó unos 10.000 años antes de Cristo y se extendió por un periodo larguísimo, casi 12.000 años, que hicimos exactamente lo mismo. Elegíamos las mejores plantas, guardábamos las mejores semillas y las utilizábamos a la generación siguiente. Un proceso que hoy se recibe el nombre de la era de la domesticación. Empezamos a domesticar esas plantas salvajes para adaptarlas a nuestras necesidades particulares. Y ahí empezó una gran transformación de todo. Ahora, ¿qué sabíamos de lo que pasaba adentro de las variedades vegetales? Adentro de las plantas. Nada. Nada. No había ningún conocimiento teórico, prácticamente ningún conocimiento teórico de, bueno, ¿por qué ocurre todo esto que está ocurriendo? Entonces esa era de la domesticación tiene un fin abrupto, ¡pum! 1866. En 1866, un monje austríaco, Gregor Mendel, un gran observador y un meticuloso técnico para hacer cruzamientos, para tomar las mediciones, para no dejarse influenciar por ideas preconcebidas, cambia todo. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Cuál es lo fundamental que hizo Gregor Mendel? Más allá de las leyes de Mendel, que algunos se las acordarán y otros no. Mendel entendió que era posible aplicar leyes matemáticas a fenómenos biológicos. Que la herencia no era una cuestión de al azar y no sabemos qué pasa, sino que la herencia respondía a las reglas de la probabilidad matemática. La biología y la matemática se unen a partir de Mendel y a partir de 1866 y fundamentalmente a partir del siglo XX, cuando todo ese trabajo de Mendel se entendió, porque a Mendel en su época no lo entendió nadie, cuando se entendió el trabajo de Mendel y de la importancia, bueno, ahí empezamos a entender que la herencia de las plantas y de nosotros, de todo ser vivo, responde a ciertas reglas matemáticas y ahí comienza realmente una nueva era del mejoramiento vegetal. Pero que seguimos mirando a los vegetales por su forma, no podíamos hacer otra cosa. No estaban desarrollado ningún método analítico importante, ni siquiera se sabía cuál era la estructura fundamental, no se sabía qué era lo que transmitía, qué era el componente principal de la herencia, si eran las proteínas, si era otra cosa, hasta que llega claramente la dilucidación que era el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y se entiende su estructura. A partir de ahí, cuando empezamos ya a mirar los fenómenos genéticos con muchísima más profundidad, claramente el mejoramiento vegetal entra en una nueva era, una era fenogenotípica. Ya no solo elegimos a nuestras variedades vegetales por su apariencia, sino que empezamos a entender los fenómenos que están en la genética y en la genómica y relacionados con la herencia, que dan la posibilidad de obtener nuevas variedades vegetales. Y hace aproximadamente 15, 20 años, dependiendo de cuál es el momento crítico que se toma, y entramos en algo completamente diferente, que es la era genómica. ¿Por qué entramos en la era genómica? Disparada con el proyecto de genoma humano. Porque las capacidades técnicas para secuenciar el genoma hoy son impresionantes. Y el costo para analizar el genoma ha caído desde millones de dólares a unos pocos dólares. Entonces, todo esto se ha vuelto una tecnología accesible, altamente poderosa, para entender todo lo que está pasando acá. En conclusión, y sigo todavía en el punto de introducción, el mejoramiento vegetal
ya no tienen nada que ver con aquella domesticación por la que transitamos 12.000 años. Hoy el mejoramiento vegetal es una multidisciplina en donde se conjugan ingenieros agrónomos, biólogos, biotecnólogos, químicos, licenciados en química, de todo, con un solo objetivo: aumentar el rendimiento unitario de los cultivos por unidad de superficie. Única forma posible de mantener este mundo en permanente crecimiento, porque ya no disponemos más tierras de cultivos y no hay ningún gobierno que tenga ni capacidad política ni voluntad política para hacer un control de la natalidad y poder bajar la cantidad de gente que somos hasta ahora. Entonces, por lo tanto, esta es la única salida. Año a año, nuestras variedades vegetales tienen que ser más productivas. ¿Cómo se hace eso? Con el mejoramiento vegetal. Entonces, el mejoramiento vegetal no tiene nada que ver con aquello, con lo que hacía mi bisabuelo, con lo que hacía mi abuelo. Es una cosa completamente diferente. Y como es una actividad inventiva, porque todo lo que ustedes están comiendo, todo lo que ustedes están comiendo hace 10 años no existía. Todo lo que ustedes están comiendo hace 10 años no existía. Es por eso que los derechos de propiedad intelectual pueden aplicarse a este campo de la ciencia, o por lo menos tienen una argumentación para aplicarse en este campo de la ciencia. Ahora bien, el problema es, bueno, ¿y cómo protegemos las variedades vegetales? Porque hay algo que, bueno, quizás muchos de ustedes no sepan, el derecho de marcas tiene más de 800 años de antigüedad, el derecho de patentes 600, el derecho de autor 400 años de antigüedad. Es decir, son estructuras básicas de los derechos de propiedad intelectual antiquísimas y con muchísima tradición. Pero estos derechos que protegen a las variedades vegetales son absolutamente nuevos, tan nuevos como que podemos tomar, ya lo vamos a aclarar un poco más, en 1961 como la fecha de partida en que nacen todos estos derechos. O sea, ayer, si lo comparamos con el resto de los derechos. Entonces, ahora entrando más a la parte legal, el derecho del obtentor, que ahora lo explicamos un poquito más, está en todos nuestros países paralelo a otro tratado internacional de suma importancia, a un tratado internacional de suma importancia, que es el tratado ADPIC en castellano o TRIPS. El ADPIC, el Acuerdo de Derechos Intelectuales Relacionados con el Comercio, es el tratado internacional que más países han ratificado en el mundo. Todo el mundo está dentro del ADPIC. Y si bien a nivel de tratado está al mismo nivel que el tratado de Lupo, que ahora vamos a hablar un poco, concretamente todo el mundo realmente toma como el tratado de ADPIC o TRIPS como el tratado madre, que regula todas las actividades relacionadas con propiedad intelectual y el comercio. ¿Y qué dice el ADPIC relacionado a este tema que estamos hablando el día de hoy? El ADPIC obliga a todos los países a proteger a todas las variedades vegetales de todos los géneros y especies. Eso obliga al ADPIC. Lo que no obliga al ADPIC es a definir de qué manera se protegen las variedades vegetales. Dice, las deben proteger. ¿Cómo? Hagan lo que quieran. ¿Las quieren proteger por patentes? Protéjanlas por patentes. ¿Las quieren proteger por un derecho particular para las variedades vegetales? Háganlo. ¿Quieren mezclar las cosas? Háganlo. Hagan lo que quieran, pero protejan las variedades vegetales. Bien. Ese párrafo, que para algunos es muy ambiguo del Tratado de ADPIC, viene porque es el correlato en 3 renglones de lo que fueron las discusiones, sobre todo en la Unión Europea, que llevaron a la elaboración del derecho del obtentor, que es el derecho que protege las variedades vegetales. Es increíble que en medio de la guerra, de las guerras que sufrió Europa a lo largo del siglo XX, se discutían estas cosas. Y lo que se discutía es cómo se deben proteger las variedades vegetales. Concordamos en que las variedades vegetales es algo innovativo. Concordamos que las variedades vegetales es algo nuevo. Concordamos que las variedades vegetales no son preexistentes en la naturaleza y que hay que darles un derecho de propiedad intelectual. ¿Cuál? Y comienza una batalla. ¿Las protegemos por patentes o de otra forma? ¿Cómo las protegemos? Batalla que dura décadas, hasta que hacia finales de la década del 50, en Europa, la decisión fue no. Debemos hacer un derecho especial y particular para las variedades vegetales, lo que hoy se conoce como un derecho de propiedad intelectual sui generis. Algo que proteja las variedades vegetales. Y es así que se crea la Unión para la Protección de las Producciones Vegetales, la UPOV,
que creo que todos ustedes la habrán escuchado nombrar, con sede en Ginebra, en Suiza, que es la que regula los tratados o convenciones internacionales del derecho de obtentor a nivel mundial. Los países libremente pueden ser miembros de la UPOV siempre y cuando adapten sus legislaciones nacionales de variedades vegetales a los principios mínimos de las actas de UPOV. Las actas de UPOV son varias. La primera fue de 1961, luego hubo una en el 1972 con muy pocas variantes, la de 1978 y la de 1991. Las dos primeras ya no están más vigentes. La de 1978 están vigentes para los países que estaban adheridos a esa acta, pero hoy ya no se puede acceder a esa acta. Hoy, si un país que no es miembro de UPOV quiere ser miembro de UPOV, únicamente lo puede hacer con el acta de 1991. Entender la diferencia entre las dos actas nos llevaría no las 2 horas del curso de hoy, sino 20 horas. Es un tema extremadamente complicado, pero lo que sí establecieron todas las actas de UPOV, o lo que sí estableció la UPOV, fueron los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener una variedad vegetal para recibir un título de propiedad, que en este caso se llama el derecho de obtentor? La variedad vegetal debe ser nueva, diferente, uniforme y estable, y tener una denominación unívoca. Cumplidos todos esos requisitos, el más complejo de todos es la distinción. Es decir, que mi nueva variedad que yo creo y que aspira a un título de propiedad debe ser diferente de cualquier otra variedad vegetal anterior, y eso lo debo demostrar, y la autoridad de aplicación me lo debe auditar. Cumplido todo eso, el obtentor recibe su derecho del obtentor, por una duración que depende de cómo es la ley de cada país, pero en general es de 20 años a partir de la concesión del derecho. ¿Pero por qué es un derecho sui generis? Es un derecho sui generis el derecho del obtentor porque claramente se apartó del régimen de las patentes. Si no, estos serían patentes. Si bien tomó muchos de los elementos de las patentes, se alejó. Y se alejó fundamentalmente en las excepciones al derecho. Hay muchas excepciones al derecho del obtentor que las podemos resumir en 4. La primera es el agotamiento del derecho. Muy particular y por eso es un derecho sui generis, porque el agotamiento del derecho en las variedades vegetales se lo da definiendo el destino de la semilla. Si el destino de la semilla es el consumo, no es semilla, eso es grano. Y el derecho del obtentor está agotado. Ahora, si ese material vegetal que yo tengo va a ser usado para la siembra, reproducción o multiplicación, es semilla. Entonces, fíjense la particularidad. El mismo órgano vegetal, si se consume es grano, si no se consume es semilla. Si se consume no tiene propiedad intelectual. Si se usa como semilla, esa variedad vegetal está protegida por el derecho. Eso es una excepción del agotamiento. La segunda excepción, por interés público, muy particular, casi no se ha usado, es cuando una determinada compañía no puede abastecer a un mercado, y después las dos grandes excepciones. La excepción del agricultor, por la cual, bajo ciertas circunstancias, el agricultor puede guardar grano cosechado para ser utilizado como semilla en la generación siguiente, únicamente de aplicación en las variedades autógamas, y algo completamente diferente a las patentes, que es la capacidad de que este sistema de derecho de obtentor es un sistema open source. Es el único sistema de propiedad intelectual open source. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que el obtentor desarrolló su variedad y la puso en forma legal en el comercio, esa variedad puede ser utilizada por cualquier otro obtentor para hacer cruzamientos, investigación y hacer absolutamente lo que quiera, sin autorización del obtentor de la variedad inicial. Esto es completamente diferente a las patentes, en donde la excepción de la experimentación en patentes está extremadamente limitada a actividades no comerciales y fundamentalmente académicas. Pero el derecho del obtentor no es el único derecho que abarca todo este mundo. Puede haber muchas cosas ahí puestas en el punto 1.3 que hay en distintos países.
Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica es prácticamente el único país en el mundo que ha hecho algo completamente diferente a esto y aplica las patentes comunes y silvestres, que allá se llaman las patentes de utilidad, están aplicadas a la protección de variedades vegetales. No hay otro país que haya hecho esto de tal magnitud como lo ha hecho los Estados Unidos. Entonces, ahí viene lo de las generalizaciones. Cualquier cosa que enseñemos en este curso en Estados Unidos y con variedades protegidas por patentes, esto no anda para ninguna parte porque las reglas en las que se baraja y se marcan los límites del comercio son completamente diferentes. ¿Por qué se pudo hacer esto en Estados Unidos y con tanta rapidez? Y por el hecho del trasfondo del derecho norteamericano, que es el mismo trasfondo del derecho inglés, que es el derecho anglosajón. Un derecho consuetudinario es el common law, en el cual el juez dictamina determinada cosa y eso es lo que se aplica. Cuando se le dio lugar al patentamiento de variedades vegetales, se acabó el asunto, no había más que discutir. No había que cambiar las leyes. Para hacer una cosa así en el resto de países que estamos bajo el sistema continental europeo, hay que cambiar las leyes. Y esto no lo ha hecho ningún país del mundo. Entonces, las patentes sobre vegetales es un sistema de protección prácticamente en los Estados Unidos, que no se debe confundir con lo que sigue después, las patentes vegetales en los Estados Unidos. Ese es un sistema de protección creado en 1930 en Estados Unidos para proteger únicamente las plantas de reproducción sexual. No tiene nada que ver, y casi no tiene nada que ver con patentes. Se parece mucho más al derecho autor que al derecho de patentes. Pero también otra particularidad de Norteamérica. Lo que no es particular de Norteamérica es lo tercero. Las invenciones biotecnológicas prácticamente son protegibles en todos los países. No debemos confundir los genes naturales con las invenciones biotecnológicas. Las invenciones biotecnológicas son construcciones génicas, o genes, si le quieren llamar así, hechas en laboratorio. Son una invención, no un descubrimiento de la naturaleza, son una invención. Y como son una invención, tienen capacidad para demostrar los criterios de patentabilidad. Es decir, novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Si una invención biotecnológica demuestra todo eso, es factible de ser protegida mediante una patente. En Argentina, por ejemplo, hay decenas de patentes otorgadas a construcciones biotecnológicas o transgenes, como ustedes le quieran decir. También está el derecho de marcas, que lo permite específicamente el Tratado de Dupont. Las marcas se pueden asociar a la designación de las variedades. Entonces, bueno, hay que estudiar marcas. ¿Y los híbridos? ¿Quién es el que maneja la información de la fórmula del cultivar híbrido? Es un secreto industrial. Las compañías no dicen qué cruzaron con qué cruzaron para elaborar determinado híbrido que han puesto en el comercio. La constitución híbrida es un secreto industrial que a su vez debe resguardarse con información confidencial. Y por último, tenemos las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, herramientas que permiten diferenciar y hacer distinguible un producto por su origen geográfico. También forman parte de todo este universo. Y no puedo dejar de mencionar lo último, tremendamente relacionado con todo este problema que estamos viendo, los recursos genéticos, que se regulan por otros tratados internacionales y por otras consideraciones que no las vamos a ver aquí. Entonces, fíjense la complejidad de este módulo y las páginas que debería llevar todo este módulo extendido de forma completa. Lo que ustedes van a tener son los elementos principales de cada una de estas cosas y en particular del derecho del obtentor. Muy bien. Supongamos que hemos protegido. ¿Cuáles son las estructuras asociadas a la transferencia tecnológica? Porque hay algo muy particular en todos los derechos de propiedad intelectual que hemos visto, y por supuesto en el derecho de obtentor. Cada uno de esos derechos tiene un contenido positivo y un contenido negativo. La doctrina se inclina muchísimo más a definir los derechos de propiedad intelectual por sus contenidos negativos y no por sus contenidos positivos. ¿Qué son los contenidos positivos? Si yo tengo un derecho de obtentor, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el alcance del derecho? ¿Qué es lo que está bajo mi tutela? Bueno, bajo mi tutela está la venta, la producción, la reproducción, la exportación, la importación, la venta, la donación, montones de cosas dependiendo
de cada circunstancia o de cada país. Pero a su vez hay un contenido negativo. ¿Qué significa el contenido negativo de un derecho de propiedad intelectual? Significa que yo puedo ejercer un derecho de observancia, sobre todo aquel que quiera utilizar mi variedad vegetal. Entonces, todos los actos para los cuales yo estoy facultado a hacer por el contenido positivo, un tercero no está facultado a hacerlos sin mi autorización. Es fundamental entender todo esto porque empieza a ser parte de lo que esa estructura asociada a la transferencia tecnológica debe conocer. Y a partir de ahí, y sobre todo para las instituciones, no para las pequeñas y medianas empresas, es realmente necesario, y enfatizo, realmente necesario que todas las instituciones públicas dispongan de oficinas de transferencia tecnológica. No se puede tener a los investigadores, a los docentes y a los profesores metidos en este problema, porque es muy complejo, muy complejo. Abarca temas legales, temas comerciales y temas técnicos. Tiene que haber oficinas de transferencia tecnológica en todas las instituciones públicas. Pueden ser oficinas de transferencia tecnológica, pueden ser oficinas de vinculación tecnológica, y en otros casos, oficinas de transferencia y de vinculación tecnológica. Pero recomendamos fuertemente que las instituciones públicas dispongan de esto. No llego a decir lo que ocurre en ciertas universidades de los Estados Unidos, en las cuales todo investigador, terminado un paper para publicar, antes lo debe llevar a la oficina de transferencia tecnológica que lo analiza para identificar si dentro de los contenidos del paper hay elementos que puedan ser protegibles por un derecho de propiedad intelectual. Eso es obligatorio en algunas universidades de Estados Unidos. No conozco ningún caso todavía en la región. Capaz que alguno de ustedes después en el chat me ayuda a identificar si alguna universidad de la región esto lo hace. Pero las oficinas de transferencia tecnológica son fundamentales. ¿Y por qué son fundamentales? Porque el modelo lineal, ahí que tienen en el slide, de transferencia mediante licencias, ya casi no existe. ¿Qué es el modelo lineal? El modelo lineal es con el cual muchos de nosotros estudiamos. ¿Cómo era el modelo lineal? La universidad o el centro de investigación que hace investigación básica. En algunos casos, investigación aplicada. ¿Cómo la transfiere? Publico papers. ¿Qué hace la industria? Lee los papers, se entera, va a congresos, dice, eso me interesa, esto lo uso. Una transferencia lineal, sin unión, sin concatenación de la cadena, en donde pueden llegar a ocurrir fenómenos muy malos. En el caso de Argentina están muy estudiados, y lo que se ha estudiado es pésimo. Lo que es la transferencia oculta de conocimientos. ¿Por qué? Porque como no hay nada registrado, no hay propiedad intelectual, nadie se preocupó, nadie armó un sistema para hacer todo esto, las universidades y los centros de investigación pierden enormes recursos por no haber hecho las cosas de la manera en que los nuevos sistemas de transferencia ahora están. El modelo lineal ya casi no existe, y en todo el mundo se están desarrollando modelos que han tomado la base de un extraordinario epistemólogo argentino, Jorge Sabato, que desarrolló lo que se llamó el triángulo de Sabato. Los países deben diseñar una estructura de investigación que complementen la estructura de ciencia y técnica que tienen los entes públicos con la estructura productiva que tienen las empresas. Y ese es un triángulo que debe funcionar de esa manera. Este triángulo de Sabato tuvo dos impulsos que no ocurrieron en Latinoamérica, sino que ocurrieron en Norteamérica. El primer gran impulso fue la Ley de Transferencia de Tecnología de Stevenson y Whitehead, que facilitó los convenios públicos-privados y que cambió muchísimo cómo era todo este perfil de transferencia tecnológica en Estados Unidos y que después se copió prácticamente en todo el mundo. Pero mucho más importante fue la enmienda a la Ley de Patentes de Bayh-Dole, que otorgó a las instituciones públicas la capacidad de poder recibir regalías a partir de la propiedad intelectual que estuviese protegida.
El impacto de la enmienda Bayh-Dole en la ley de patentes de Estados Unidos fue fenomenal, pero nada es gratuito. Y claramente hay personas, investigadores, doctrinarios, que no ven que todo lo que pasó con la enmienda Bayh-Dole haya sido positivo. ¿Y por qué? Y porque lamentablemente cuando ocurre una cosa así dentro de una universidad, es lógico que haya equipos de investigación que están trabajando en cuestiones muy transferibles al medio, que claramente van a cobrar mucha plata. Y otros equipos de investigación que están en cosas más teóricas que no van a ver un peso, o un dólar, o un euro. Entonces, bueno, eso ha creado algunos tipos de reacciones no enteramente positivas por el hecho de que las universidades tienden a hacer más investigación en aquellas áreas transferibles. Pero claramente estas dos leyes, la de Stevenson y White y la enmienda de Bayh-Dole, cambiaron la estructura de vinculación tecnológica en Norteamérica y que después se lleva a todo el mundo. Y ahí entonces comienza otro modelo de transferencia, no lineales. Por ejemplo, aparecen los startups, es decir, empresas que se crean de la mañana a la noche para desarrollar proyectos específicos. En la industria biotecnológica de esto está lleno. No necesariamente es necesario construir una empresa hacia afuera. Puedo tener un desprendimiento de mi equipo, sea un equipo de investigación de la universidad, del Instituto de Investigación, de la empresa. Eso es un spin-off. A ver, a ustedes los aparto y empiecen a hacer una empresa, pero no se desvinculan de mí. Y después, si las cosas son mucho más grandes, podemos tener las alianzas en la forma de joint ventures. Entonces, las principales estructuras que hoy tenemos hoy en día para la transferencia tecnológica no son necesariamente lineales, son muchísimo más complejas que lo que teníamos antes. Bien, estas son las estructuras. Bueno, ¿y cuáles son los instrumentos que tenemos? No voy a andarme en esto porque esto es lo que va a hablar fundamentalmente Antonio, pero están los contratos de licencia. Los contratos de licencia pueden ser una licencia que hable nada más que la transferencia de un producto, de un procedimiento o una cosa así, o pueden contener muchas de las cosas que están hacia abajo. Pueden contener los acuerdos de confidencialidad, la transferencia de know-how, la asistencia técnica, cómo es el acuerdo de transferencia de materiales, la investigación y desarrollo, y otros mecanismos de participación. Me detengo en este último porque Antonio de esto no va a hablar. Otros mecanismos de participación. Cuando yo comencé en la industria semillera, lo único que existía en la industria, sea una pequeña empresa, una mediana empresa o una gran empresa semillera, era el closed innovation, innovación cerrada. La empresa tenía que hacer todo. Tenía que hacer su investigación, tenía que hacer su desarrollo, tenía que tener su transferencia, solito. Como anecdótico, por si no lo saben, recuerdo cuando ingresé a la industria y en la evaluación, una de las preguntas que había que contestar es, ¿usted tiene algún pariente de primer grado en otra empresa semillera? Y si uno contestaba que sí, no podía entrar. Todo era cerrado, todo era secreto. Hoy eso no existe más. El modelo, otro mecanismo de participación es el open source. Ha cambiado técnicamente, tecnológicamente, todo esto es tan complejo que ya ninguna empresa, ni aún las más grandes, tiene capacidad para hacer todo por sí sola. Vean, por ejemplo, todo lo que ocurrió con las vacunas contra el COVID. Hay que cooperar. Cooperar público-público, cooperar público-privado, cooperar privado-privado en modelos de open innovation. Innovemos todos juntos para un resultado específico. En la gestión se deben tener en cuenta muchas cosas, sobre todo las relaciones humanas. Hay que establecer lazos de confianza. Lo voy a decir de la manera más cruda posible, porque si no nos entendemos. Las empresas privadas desconfían de los investigadores públicos. Y los investigadores de los sistemas tradicionales de ciencia y técnica de cada país desconfían de las empresas. Hay que trabajar en eso, hay que trabajar en esa desconfianza que hay inicial y construir lazos. Hay que comprender el alcance y las excepciones de todos los derechos. Hay que complementarse y hay que familiarizarse con los resultados.
En este punto 4 hay dos temas de los cuales quisiera decir dos palabras porque son muy sensibles. El punto 4.3. Personas relevantes en los procesos de transferencia. Cuando se va a hacer una transferencia de cualquier tipo, ¿quiénes son las personas que han intervenido? Ojo con eso. Ya les voy a decir por qué. Pero ojo con eso. ¿Pusieron a todos los alumnos? ¿Pusieron a todos los pasantes? ¿Pusieron a todos los becarios? ¿Están todos los profesionales? ¿Están los técnicos? Porque lo que puede llegar a ocurrir en el punto 4.5 y 4.6 es que la transferencia sea exitosa. Claro, si es lo que buscamos. ¿Qué es lo que queremos? Una transferencia exitosa, muy exitosa, lo más exitosa que pueda haber. Pero si tenemos una transferencia exitosa y la más exitosa de todas, ¿qué va a pasar acá? Una lluvia de dólares. Una lluvia de plata. Y cuando hay plata en juego, las sensibilidades sociales van hacia el extremo. Entonces, todo esto debe estar perfectamente aclarado antes del inicio de la transferencia. ¿Quiénes son los profesionales y todas las personas que han intervenido? ¿Cómo va a ser la explotación de los resultados? Y cuando entre $1 o €1 o $1, ¿cómo va a ser los criterios de distribución de esos ingresos? El punto 5, como ya dijimos, esto se puede licenciar una empresa existente o una nueva estructura empresaria. ¿Cuál es el gran punto que hay en esta unidad? ¿Cómo valoramos a lo que vamos a transferir? Yo no les puedo decir la dificultad que tiene este punto. La forma más fácil de explicarlo es así. El obtentor piensa que hizo la mejor variedad del mundo y al que se la va a licenciar dice, esta es una variedad más. Entonces, para el obtentor lo que vale 100, para el receptor vale 10. ¿Cómo valoramos el activo intangible? Esto es extremadamente difícil de hacer. ¿Cómo establecemos el valor de la regalía? ¿Y cómo establecemos los canales de comercialización? Y el último punto, ¿cómo hacemos la observancia de todo esto? Dicho esto, que abarca las 5 primeras unidades, aquí termina mi exposición y Antonio ahora va a entrar directamente en el tema central de lo de hoy, es, bueno, ¿cómo hacemos esa licencia y cuáles son los elementos que deben conformar esa licencia? Todas las preguntas, como ya se les dijo, van a ser hacia el final de la presentación de Antonio. Muchas gracias.